así de lejito, dígale bienvenido. Si hay alguien que nos visita por primera vez, levante su mano para poderle dar la bienvenida. Hermana, allá arriba, le damos la bienvenida. Démosle un aplauso al Señor. Sea bienvenida. ¿Alguien más? Hermano, bienvenido a la casa del Señor. Démosle palmas al Rey. ¿Cuántos se gozan? Gloria a Dios. También enviamos un saludo a la pastora también, que Dios la bendiga donde ella esté. Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a pedir al Señor que Él nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, hemos sentido tu presencia, hemos sentido la gloria tuya sobre nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque nos has permitido estar reunidos en esta casa. Anhelamos, Padre bendito, que tú nos hables. Danos un espíritu de revelación, danos un espíritu de discernimiento, Señor. Ábrenos y habilítanos las escrituras para poder, Señor, hablar lo que tú quieres ministrarle a tu pueblo. En el nombre de Jesús, bendice a todos los hermanos que están congregados, Señor, y a los que nos están viendo virtualmente también bendícelos. No importa dónde estén, que la bendición llegue a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, derrama tus unciones en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dele palmas al Señor. Puede tomar su lugar. Sin lugar a duda, cada día que nos congregamos podemos sentir que la presencia de Dios se va incrementando a medida de que vamos a conocerle a Él cada día más. Y eso era el anhelo que tenía el apóstol Pablo, diciendo: quiero conocerle a Él en el poder de su resurrección. Anhelamos cada día conocerle más, y bienaventurado el pueblo que viene a buscar al Señor, porque ciertamente va a recibir nuevas experiencias de parte de Él. Vienen nuevas experiencias de parte del Señor para tu vida. Viene un tiempo de visitación de parte del Señor para tu vida. Y tú vas a ver, hermano, la manifestación de la gloria de Dios. Y eso nos va a preparar, porque las experiencias que tenemos con el Señor, con el Espíritu Santo, las visitaciones que Él va trayendo a nuestra vida, nos van a preparar para el encuentro con Él. Por eso dice un pasaje de la Escritura que nosotros tenemos que tener nuestra vida en santidad, de tal manera de presentarnos delante de Él sin ningún temor, sin ningún miedo, de poder, hermano, estar delante de Él con una solvencia. Así que yo quiero hablarles en esta mañana de algo que el Señor habló en mi corazón, y específicamente esta semana el Señor me hablaba de que Dios quiere darte un tiempo de intimidad. Dios quiere enseñarte el camino de la intimidad hacia Él. Una cosa es tener comunión con el Señor y otra cosa es tener intimidad con el Señor. Venimos a la iglesia, escuchamos su palabra, estamos en una comunión con Él, pero Dios quiere que avancemos a tener una intimidad con Él. Y eso es precisamente, en esta semana tuve un sueño donde el Señor me hablaba en un sueño y me decía: intimidad, intimidad. Dile a mi pueblo que quiero intimidad. Dile a mi pueblo que lo quiero a solas conmigo. Dile a mi pueblo que quiero que me conozca en alcoba. Dile a mi pueblo que quiero que me conozca en intimidad. Dios trae un tiempo de visitación donde va a revelarte su intimidad. Y cuando entramos a la intimidad con Dios, hermano, vienen experiencias que nunca pensamos vivir. Vienen experiencias, hermano, espirituales, hermano, que van a marcar nuestra vida. Yo no sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión, pero hay momentos donde la presencia de Dios se deja sentir de una manera muy especial. Y esa experiencia que tú vives te marca de tal manera que te da la fuerza para avanzar. Y tú siempre mantienes pensando en esa experiencia que tuviste. Yo no sé cuánto les ha pasado, pero dice usted, yo me recuerdo de aquel día donde el Señor me visitó y no podía salir de su presencia. No podía salir, era algo tan real, tan palpable, tan tangible, que eso nos va a marcar. Y entonces
Esas son experiencias que hemos vivido, pero Dios quiere darte nuevas experiencias en su presencia. Dios quiere que disfrute de tal manera que salgas más enamorado. ¿Sabe qué, hermano? Este es un tiempo donde se necesitan cristianos enamorados de Él. Porque ciertamente la Biblia dice que la maldad y la iniquidad va a avanzar de tal manera que el amor de muchos se enfriará. Y es extraño, es bien diferente, hermano, una iglesia que no está enamorada. Pero yo sé que esta iglesia está enamorada del Señor. Y déjame decirte que el Señor te va a enamorar más de lo que estás de Él. El Señor te va a enamorar, el Señor te va a seducir, el Señor te va a traer a Él. Y vas a vivir, hermano, experiencias nunca vividas. Dele palmas al Señor. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Ok. Ahora quiero hablarles de un hombre que tuvo una experiencia, llamado el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12:2, mire lo que dice: conozco a un hombre en Cristo. Pero aquí está hablando Pablo, cuando dice conozco a un hombre en Cristo, está hablando de él mismo en este pasaje. Solo que al principio no lo quiso decir yo, sino que dijo conozco a un hombre en Cristo, porque era algo extraordinario lo que él iba a decir. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, imagínense, hermano, primero era lo que yo le decía, hay experiencias que marcan. Porque Pablo cuenta su experiencia 14 años después que la tuvo. No la contó inmediatamente, sino que la contó 14 años después. Por eso dice hace 14 años. Entonces hay una experiencia que te marca, una visitación de Dios que te marca. Yo me recuerdo, hermano, hace muchos años, no sé si, yo creo que fue en el 2015 por ahí, donde la pastora tuvo una especie como de éxtasis espiritual, donde ella tuvo la oportunidad de ver al Señor, de hablar con el Señor. Y el Señor le decía ciertas cosas que a lo largo del tiempo se fueron cumpliendo, y solo falta una que se cumpla. Y esa que falta es que le dijo: prepara mi iglesia porque vengo pronto. Vengo pronto. Entonces ella tuvo una experiencia. En alguna ocasión mi persona tuve una experiencia de oír varias veces la voz de Dios audiblemente. Esas experiencias van marcando. Pero eso no es solo para los ministros, eso es para usted también. Dios quiere darte experiencias que te marquen. Dios quiere darte visiones. Dios quiere darte, hermano, visitaciones de parte de Él que te marquen, que te sellen, y que eso te dé la convicción, la fuerza de poder avanzar. Entonces Pablo tenía la total solvencia de al Dios que le estaba sirviendo, porque tuvo una experiencia hace 14 años. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice él, Dios lo sabe. Pero la experiencia que tuvo es que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pero no es el arrebatamiento, sino que es una especie de arrebatamiento. Porque fue una especie como que él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero él fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces Pablo tuvo una experiencia. Vemos que el apóstol Pedro también tiene una experiencia. Se le baja a las 3 de la tarde, él estaba en oración, le baja un lienzo en visión, él estaba en un éxtasis espiritual, y Dios le empieza a hablar en una conexión que tenía que hablar que tenía que ir hacia el pueblo gentil. Pedro tuvo una experiencia, Pablo tuvo una experiencia, el apóstol Juan tuvo una experiencia tremenda, que fue arrebatado en el tiempo y vio el día del Señor, porque dice: estando yo en el día del Señor, dice el apóstol Juan. Entonces tenían experiencias.
Esas experiencias nos dan vitalidad en la vida espiritual. Ahora, me llama la atención que en esta experiencia que tuvo el apóstol Pablo, dice que fue arrebatado al tercer cielo, pero también de ahí dice que fue arrebatado al paraíso. Y entonces, cuando hablamos del paraíso, no es una colonia, sino que es un lugar espiritual que se ubica en el tercer cielo. Y la palabra paraíso que aparece en el griego acá es la palabra que usted ve acá, del griego 3857, que es la palabra que se dice Edén, que significa felicidad. Hermano, Dios te va a dar experiencias en su presencia que te van a recuperar el gozo, que te van a hacer recuperar la alegría, que te van a hacer recuperar el deleite. Yo no sé si usted sabía que la palabra Edén en el hebreo significa deleite. Entonces, cada vez que tenemos una experiencia con Dios, Dios está haciéndonos recuperar el deleite, haciéndonos recuperar el gozo. Hermano, qué alegre es venir a la casa de Dios y sentir placer, sentir deleite, sentir gozo, sentir alegría. Pero mucha gente no lo siente. Pero yo creo aquí en la iglesia que sí hay pueblo del Señor que siente ese gozo y esa alegría, ese deleite. Siente, hermano, disfruta saborear la presencia. Aquí entre nos, ¿cuántos han sentido la presencia de Dios así de una manera exquisita que usted dice: yo no quiero salir, quédate un ratito más, yo no quiero salir, yo no quiero que eso termine, yo lo quiero toda la vida? ¿Cuántos han tenido sueños donde el Espíritu Santo se mete y te empieza a ministrar y tú estás sintiendo algo, hermano? Dios quiere que recuperes eso. Eso produce deleite, produce felicidad. Pero esta palabra paraíso viene de una raíz hebrea, que es la que aparece ahí. Esa palabra es esta, del hebreo 6508, que es la palabra pardes. Diga conmigo, pardes. Me llama la atención ahora, porque en el pardes, en el deleite, en el paraíso, le dieron una revelación a Pablo. Aparte de las 14 epístolas que Pablo escribe, le dan una revelación que no le permiten expresar. Por eso algunos dicen que Pablo va a regresar en el día del Señor para decir lo que falta. Entonces vemos que fue en el pardes, fue en el deleite. Por eso hay cosas, hermano, que nos van a marcar, que Dios nos habla cuando estamos en el deleite, cuando estamos en el gozo, en la experiencia que Dios nos da. Ahora, esta palabra pardes, los rabinos la toman como un acróstico. Usted lo puede ver ahí, la palabra pardes. Usted sabe que el idioma hebreo no tiene vocales, sino que solamente consonantes. Esto algunos de ustedes lo saben, solo déjenme recordarle. Entonces, en el idioma hebreo solo existen las consonantes. Entonces, se omite esto. Y cuando vemos eso, hermano, nos damos cuenta que es una revelación encriptada de lo que es la palabra escrita. Son los 4 niveles de interpretación de la escritura. Por ejemplo, podemos ver que la P es la palabra hebrea peshat, que significa lo literal de la escritura. La R es la palabra hebrea remes. La D es la palabra hebrea drosh. Y la S es la palabra hebrea sol. Estas son los 4 niveles de interpretación de la palabra del Señor. Cuando usted lee la escritura, porque Pablo, ¿a dónde fue a traer la palabra Pablo? ¿Dónde se lo revelaron a Pablo? En el paraíso, en el pardes. Entonces esos 4 niveles se manejan
en la interpretación de la escritura. La primera es lo literal de la Biblia. Hay cosas que son literales de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice no matarás. Es algo que no necesita tanta profundidad para entenderlo, es algo literal. De ahí el remés, que es el segundo nivel de interpretación, es lo analógico. Son analogías que nos permite ver en la escritura. El drosh es lo parabólico, y la Biblia dice que el Señor hablaba en parábolas. Entonces el Señor, cuando vino en su primera venida, Jesús enseñaba en el nivel drosh. Pero resulta ser que el sol es el secreto. Nosotros no nos podemos quedar solamente en lo literal. Nosotros no nos podemos quedar solamente en lo analógico. No nos podemos quedar solamente en lo parabólico. Tenemos que evolucionar, alcanzar el secreto de Dios. En esta mañana el Señor te dice: iglesia, quiero revelarte mis secretos, quiero darte a conocer mis misterios, quiero que entres en mi intimidad para que conozcas el secreto, para que conozcas lo íntimo, lo que no todo el mundo lo sabe, lo que no todos conocen de mí. Te dice el Señor: quiero que conozcas. Te quiero revelar a ti. Quiero que tú seas íntimo, dice el Señor. Quiero que tú seas cercano para mí, te dice el Señor. Imagínese, hermano, mucha gente conoce a Dios en lo literal. Déjeme darle un ejemplo. Mucha gente conoce a Dios en lo literal, incluso inconversos. Dicen: ah, sí, Dios existe. La Iglesia Católica, ¿dónde aprendió usted la Trinidad? En la Iglesia Católica. Los que vienen de ahí aprendieron, pero era algo literal nada más. Es algo superficial, es cierto, son cosas ciertas, pero es algo literal nada más. Y entonces le enseñan al pueblo lo literal de Dios nada más. Tienes que avanzar, no te puedes quedar ahí, tienes que evolucionar. Si tú viniste a esta congregación, aquí Dios te va a revelar su intimidad. Dios te va a revelar su secreto. Dios te va a revelar las profundidades de la escritura. Dios te va a revelar las profundidades del corazón de Él. Eso tenemos que anhelarlo. Hay gente que lo conoce en ese nivel, y hay gente que lo conozco en este nivel. Por ejemplo, cuando se habla de las parábolas, el Señor Jesús dice que a las multitudes le hablaba en parábolas, y dice que no todos lo entendían, o todos tenían su propia interpretación de lo que el Señor decía, pero no necesariamente era lo que Él decía. Y entonces viene el Señor, agarra a sus discípulos y les dice: a ustedes el Señor les ha placido que se les revele lo que no le dije a las multitudes, se lo voy a decir a ustedes, a los 12. Pero dentro de los 12 habían 3, Pedro, Juan y Jacobo. A ellos el Señor les reveló su secreto, les reveló su sol. Más o menos era como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un tipo de interpretación. Dice la Biblia, hermano, que cuando Moisés subió al monte, a la mitad del monte se quedó Josué. Josué tenía otro nivel, pero en el monte arriba estaba Moisés, que era el que miraba cara a cara al Señor. Dice incluso que hasta sentía en la nube los besos de Dios en su rostro. Y cuando Moisés bajaba del monte, su rostro era iluminado, porque era tanta la gloria, era tanta la presencia que Moisés había experimentado, que le impactaba su rostro. Eso es lo que tenemos que alcanzar nosotros y lo que tenemos que anhelar. Entonces yo quiero hablarles de este tema que le titulé: el secreto de Dios.
Dios quiere revelarte su secreto. Dios quiere manifestar en tu vida su secreto. El Señor ya no te quiere en la orilla. Dios quiere que tú seas íntimo. Dios quiere que tú seas cercano. Dios quiere que tú le conozcas más allá de lo que otros le conocen. Ok, ahora mire pues, Jeremías 23:18 dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Aquí es una pregunta que dice el Señor, y hoy se la quiero trasladar a usted. ¿Quién estuvo en el secreto? En el original dice: ¿quién estuvo en el sol? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Yo quiero hacer una pregunta en esa oportunidad. ¿Quién ha estado en el secreto? ¿Quién ha estado en la intimidad? Porque de ahí el Señor dice otras cosas que me llaman la atención. Porque si usted ve acá en el versículo 19, dice: por tanto yo voy a traerle mal a este pueblo. ¿Por qué? Porque no había ni uno que estaba en el secreto. Por eso, hermano, es necesario que por lo menos uno haya que conozca el secreto de Dios. Porque el que conoce el secreto de Dios, hermano, sale diferente, su vida cambia, su vida es transformada. Ya no vuelve a ser el mismo, ya no vuelve a regresar a lo mismo, ya no vuelve a caer en lo mismo. La experiencia que Dios te quiere dar es para darle un cambio, una transformación a tu vida. Que ya no sea solamente una vida religiosa o literal de conocer a Dios, sino que sea una relación íntima con Él. Que tú sepas que tú le puedes hablar a Él y Él te oye, y que Él te puede responder y tú le escuchas. Eso es algo precioso, hermano. Pero mire lo que dice el versículo 21 del mismo capítulo 23. Dice: no envié yo a aquellos profetas. A esos profetas yo no los envié, pero ellos corrían. Yo no les he hablado a esos profetas, mas ellos profetizaban. Dios no envía profetas que no conozcan su secreto. Dios no envía profecías si Él no ha hablado. Por eso yo creo en mi corazón que los hermanos que profetizan, cuando está la adoración, hay como un link. Hay como que la señal, y esto es bien clave para lo profético. La señal de que esa profecía es del Señor es que yo puedo sentir su presencia. Hay gente que dice: yo no profetizo porque no sé si es de Dios o es de mí. ¿Quieres saber si es de Dios o es tuyo? ¿Qué es lo que está pasando en ese ratito? ¿Será que lo sientes? ¿Será que puedes percibir su presencia? ¿Será que dentro de ti está eso? Uno sabe que es de Dios porque Él está ahí. Él lo puedes sentir, te derramas, hermano. Por eso qué horrible es que se hable una profecía sin tener, hermano, esa pasión. Qué feo es que se predique sin tener una pasión. Yo me recuerdo que en algún tiempo yo escuché una anécdota de una persona que tenía pena de muerte en Estados Unidos. Y contaba el apóstol que esa persona había cometido delitos graves. Y entonces ya estaban para sentarlo en la silla eléctrica. Pero antes de eso, los oficiales dijeron: llamen al pastor fulano de tal que le hable. Por lo menos démosle la oportunidad que le abra su corazón al Señor. Y entonces llega el pastor, no sé quién era, y empieza a presentarle el evangelio. Y cuando termina de presentarle el evangelio, el que se iba a morir, lo que hace es le pega una trompada al pastor, lo deja revirando hasta allá. Y entonces los policías dicen: este no cambia, este sigue siendo el mismo, este no cambia. Y entonces: ¿por qué le pegaste al pastor?, le dicen.
Y entonces el que se iba a morir le dice: es que no soporto que me digan una verdad con una frialdad de corazón como la que él me lo está diciendo. ¿No será que necesitamos ese fuego, hermano? Esa pasión, ese fervor. ¿No será que necesitamos estar enamorados de Dios? Por eso dice el Señor: a esos profetas yo no los envié. Ellos profetizan lo que ellos quieren, yo no les he hablado. Pero mire el versículo 22: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, si esos profetas, en lugar de querer una fama, en lugar de querer un nombre, en lugar de querer un protagonismo, se hubieran metido en mi presencia, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo harían volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Necesitamos gente que se meta en el secreto de Dios. Necesitamos gente que tenga intimidad con Dios. Necesitamos ministros que estén enamorados de Dios. Necesitamos pueblo del Señor que se meta a buscarlo de verdad. Eso es lo que te pide el Señor en esta mañana. Ya no te quiero más en lo literal, quiero que conozca mi profundidad. Quiero que me conozcas de otra manera. Quiero que me conozcas de diferente manera. Como me has conocido, no es la plenitud de lo que soy, dice el Señor. Entonces necesitamos meternos, hermano. Esta palabra me golpea porque si estos profetas hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran buscado la intimidad con Dios, déjeme decirle algo. Uno de ministro es muy diferente su vida a la vida de alguien que está en el pueblo del Señor. Le voy a poner ejemplos. Usted tiene su trabajo secular. Usted tiene una vida laboral. Usted está dedicado a su familia, a su casa. Pero un ministro tiene que estar dedicado a la obra del Señor. Tiene que estar dedicado a la palabra. Tiene que estar dedicado a la oración. Tiene que estar dedicado al pueblo del Señor. Pero en algún momento, hermano, uno de ministros corre peligros de que en lugar de que sea un deleite, se vuelve una obligación. Una cosa muy diferente es, por ejemplo, aquí estoy viendo algunos hermanos que los ponemos a predicar y entonces predican esporádicamente cada 2 semanas o a veces una vez al mes y entonces están detrás del púlpito y yo los miro y digo: puchis, esos hermanos son cañones, son tremendos. Yo no sé cuántos dicen amén a eso, cuántos han sido bendecidos por algunos hermanos. Definitivamente. Pero una cosa es hacerlo esporádicamente y otra cosa es que sea tu responsabilidad. Por ejemplo, hermano, mi responsabilidad ahorita como delegado es que la presencia de Dios esté acá. Es mi responsabilidad. Como sacerdote, la responsabilidad del sacerdote era mantener el altar encendido, que no se apague el altar. Hay unos que hacen descender la gloria en el pueblo, pero es parte de un deleite, pero para uno es una responsabilidad y a veces es tanta la responsabilidad que se puede volver una carga. Y entonces el Señor tiene que estar continuamente diciéndole a uno: acuérdate que lo que haces es porque estás enamorado de mí. Acuérdate que lo que haces es porque me amas. Acuérdate que lo que haces no solamente es porque amas a este pueblo, sino porque me amas a mí. Por eso Dios, Jesucristo, le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, yo te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas.
¿Por qué? Porque es necesario que para hacer la obra de Dios, por lo menos lo queramos. Pero ahora usted, que hoy está aquí, ¿sabe qué? Dios quiere meterlo en su secreto y que tenga una visitación como nunca antes. Una de las evidencias, viendo este versículo, que alguien está en el secreto de Dios, es que hace volver del mal camino a otros. Entonces necesitamos gente que conozca el secreto para que los que están en un camino incorrecto vuelvan a Él. Hoy el Señor, si tú has venido, yo no sé, tal vez dejaste de buscar al Señor, tal vez, yo no sé, X o Y razón pasó en tu vida que perjudicó tu relación con Dios. Hoy el Señor te dice: vuelve a mí, vuélvete a mí, te he estado esperando. Por eso te traje hoy, para decirte que ya no te quiero igual, ya no te quiero igual, ya no te quiero en lo mismo. Quiero que conozcas mi intimidad, quiero que conozcas mi secreto. Ahora, acompáñeme al profeta Amós, al libro de Amós capítulo 3, versículo 7 dice, estamos hablando del secreto. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no va a hacer nada sin revelarle los secretos a sus siervos los profetas. Aquí está hablando de algo que concierne a la palabra profética, pero yo creo que no solo así, sino que hay siervos que Dios les va a revelar cosas que van a pasar. Se la va a revelar de diferentes maneras, pero también le van a revelar la palabra profética. Usted sabe que la palabra profética son los libros de la escritura que fueron escritos por los profetas. Entonces, ahí está todo. En esos libros está todo lo que va a pasar. No hay nada oculto ahí para esos siervos que conocen el secreto de Dios. Entonces Dios no hará nada sin revelarle sus secretos a sus siervos los profetas. Lo que pasó con la pandemia, Dios lo fue revelando. Y Dios lo fue revelando. Que no hayamos puesto caso omiso o que no hayamos desencriptado el misterio que Dios nos está hablando es otra cosa. Pero Dios no hace nada sin revelarle a sus siervos los profetas. Hay experiencias que tú vas a tener, hay sueños que tú vas a tener, hay visiones que tú vas a tener, que Dios te las va a hablar literalmente y te va a decir: esto va a pasar, y así literalmente va a pasar. Pero hay cosas que Dios te va a hablar en misterios, en figuras que tú tienes que interpretar. ¿Sabe algo? Algunos hermanos no me dejarán mentir que a mí Dios me habló de la pandemia, pero me habló de una manera encriptada. Yo no entendía, me habló en figuras que yo no entendía, y hasta que empezó a suceder todo esto, fui entendiendo las figuras que el Señor me estaba hablando. Pero Dios no hace nada sin revelar lo que va a hacer. Entonces Dios va a traer un tiempo de revelación para los que están en el secreto. Dios quiere derramar la revelación. Dios quiere que se abran tus ojos. Dios quiere que se te desvele el corazón. Porque Dios no hace nada sin revelarles a sus siervos los profetas. Ahora, ¿cómo entramos en el secreto? A eso quiero dirigirme ahorita en estos minutos que me quedan. Salmo 89:7 dice: Dios temible. Mire dónde está el secreto de Dios. ¿Dónde encontramos el secreto? Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos
cuantos están alrededor de él. Resulta ser, hermano, que en este pasaje, esta palabra que aparece acá, ¿la mira? No mucho se mira. La palabra congregación es la palabra en el original sod. Entonces cuando dice Dios temible en el secreto de los santos, dice el original, en el sod, pero aquí lo traducen como congregación. Entonces, ¿dónde encontramos el secreto? En la congregación de los santos. Entonces, ¿cómo encontramos el camino hacia el secreto de Dios? En congregarnos. Hoy usted ha venido a congregarse. Amén. Y hoy que ha venido a congregarse, ¿qué va a hacer Dios? Le va a habilitar sus secretos. Entonces Dios te va a hablar de cosas de tu vida que son misterios, que tú querías, le habías preguntado al Señor, ¿qué hago? ¿Cómo me dirijo con esto? ¿Cómo me conduzco? Dios te trajo al secreto en esta mañana. Dios te trajo a que conocieras su voluntad, porque hay voluntad del Señor que tiene que ser revelada. ¿Pero dónde? En la congregación. Pero no cualquier congregación, sino que en la congregación de los santos. Diga conmigo, congregación de los santos. Yo creo en mi corazón que aquí hay santos. No, a usted no lo necesitan canonizar. Usted ya recibió la sangre de Cristo sobre usted. Y esa sangre lo ha limpiado, lo ha descontaminado. Y usted puede presentarse al Señor con manos santas. Yo pensé que iban a decir gloria a Dios a eso, pero lo que le estoy diciendo es que Dios te mira santo, Dios te mira santificado, no por ti mismo, sino por la voluntad de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por la sangre poderosa de Cristo. El Señor te ha lavado, el Señor te ha limpiado, y hoy estamos congregados santos. ¿Sabía usted algo? Algo que no puede tocar el diablo, algo que no puede destruir el diablo, que Jehová lo reprenda, es la santidad. Él no puede meterse con la santidad, porque Él no es santo. Entonces, si hay una persona que vive en santidad, el enemigo no va a encontrar por dónde entrarle, porque hay santidad en él. Va a querer atormentarlo, va a querer estorbarlo, pero hay santidad en él. El enemigo no se va a poder meter con él porque hay santidad. Y si aquí es una congregación de santos, el enemigo no se puede meter porque hay santidad. Y dice la Biblia que el Señor habita en la santidad. Entonces aquí está el Señor. Aquí está el Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay un santo a la par suya. Hay un santo enfrente suya. Hay un santo atrás de usted. Aquí no se puede meter el enemigo, porque el Señor habita en la santidad, y donde está la presencia de Dios, huye el enemigo. Entonces, en la congregación de los santos, también dice la Escritura en Efesios capítulo 4, hablando de los santos. Efesios capítulo 4, versículo 13, si no estoy mal, o 12, donde dice que los 5 ministerios están para el equipamiento de los santos. Entonces, en la congregación de los santos, Dios va a revelar sus secretos, sus misterios. Ese es el camino. Primero, el secreto de Dios está en la congregación. Es tan importante congregarnos, hermanos. Qué importante es congregarnos. Yo no sé si usted se congrega. Bendito Dios, usted está congregado presencialmente hoy, pero entre semanas se congrega. Yo me imagino, a veces me han dado ganas, ¿verdad?, de decirles a ustedes que están aquí, métanse a la transmisión.
Ahorita, no lo hagas, solo es un ejemplo. Imagínense cuántos sabemos acá. Si todos los que estamos acá nos metiéramos a la transmisión, pero no todos se congregan. Y yo les mando el video de la transmisión y no se congregan. ¿Y dónde están los secretos? En congregarnos. Entonces, ¿por qué mucha gente no conoce el secreto de Dios? Porque no se congrega. Ay, es que va a predicar fulano de tal. Ay, es que va a predicar la hermanita fulana de tal. Ay, es que ni modo, va a predicar y que no sé qué. Ya, no solo presencialmente estoy hasta aquí del pastor y lo tengo que ver hasta en mi casa. Entonces la gente está, no mires al hombre, mira al Señor. Porque el Señor, cuando ve que tú cumples un principio, Dios va a decir: este está congregándose, sin importar si lo que puse le va a hablar de parte mía o no. Él se decidió congregar. Entonces yo le voy a revelar mi secreto, le voy a dar mi intimidad, porque yo bendigo, yo honro a los que me honran. Entonces tú que te congregas, Dios te va a revelar su secreto. Tal vez te congregaste, hermano, y de repente, porque puede pasar, de repente la persona, incluso hasta mi persona, no andábamos tan afines a lo que Dios quería. Y bueno, y tú dijiste: bueno, hoy sí el Señor no me habló. Hoy sí no me habló. Pero te congregaste. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Vio que cumpliste el principio. Entonces, lo que no te habló en la prédica, te lo va a hablar en la palabra cuando tú lo leas. Lo que no te habló en la prédica, te lo va a hablar en un sueño. Lo que no te habló en la prédica, te lo va a dar en una visión. Lo que no te habló en una prédica, te lo va a dar en una profecía. ¿Por qué? Porque Dios vio que cumpliste un principio. Miremos acá. Estamos en el camino del secreto. ¿Cómo llego al secreto? Primero congregándonos. Mire acá, Proverbios 11:13 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. Por lo tanto, el que anda en chismes no se le va a dar el secreto. En otras palabras, el simple, el que todo lo habla. Hermano, aquí quiero detenerme un ratito. Hay cosas que Dios te va a hablar, que cuando te las hablan no las tienes que estar diciendo. Tienes que esperar un tiempo. Hay gente que, hermano, Dios le da una visitación y hace las de José. Tuve un sueño y se lo cuenta a sus hermanos: yo lo voy a gobernar a ustedes. En otras palabras, ese era el sueño que tuvo José. ¿Y era de Dios el sueño? Sí, era de Dios, pero no lo tenía que haber contado. Entonces hay gente que Dios le habla, pero todo lo dice. Todo lo dice. Y la Biblia dice que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Tenemos que aprender a administrar los misterios. Entonces hay gente, hermano, incluso la pastora me lo dice: a esos hermanos les habla las 24 horas el Espíritu. Hay gente que dice: el Señor me habló, el Señor me habló. Cada vez que uno le llama: el Señor me habló. En la mañana lo encuentra uno: el Señor me habló. Al mediodía: el Señor me habló. En la noche: el Señor me habló. Y uno dice: ¿qué Señor será? Que el Señor no te va a hablar tan seguido. El Señor, cuando te va a hablar, va a ser preciso, va a ser una revelación, hermano, concisa. Te va a hablar y esa revelación te va a dar la fuerza para tener varios días de revelación. Porque es tanta la revelación de Dios que no la aguantamos y no la podemos, no tenemos la capacidad de sostenerla. Entonces Dios habla.
A veces Dios dice algo, no entendemos. Tenemos que estar investigando. Pero hay gente que Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. No creo que sea así. Tal vez voy a colisionar con algunos, pero yo pienso que el que descubre el secreto, el que todo lo cuenta, hombre, todo lo vive contando, todo lo vive diciendo. Yo no sé si usted se ha topado con gente que yo hace algunos años aquí en la iglesia había una persona que decía: ayer vi en visión a Jezabel. Y la primera vez le creímos, va, amén, gloria a Dios. Hay algunos hermanos que se recuerdan. Al día siguiente vio a Lilith, hermano. Dios mío, dije yo. El otro día de culto se le apareció no sé quién. Y solo así vivía. Entonces es gente que no necesariamente es Dios. Porque el que anda en chismes descubre el secreto, y Dios no le va a hablar sus secretos si no lo sabes administrar. ¿A quién le da su secreto el Señor? Mas al espíritu fiel. Mas al que es fiel lo guarda todo. Entonces, ¿a quién le voy a dar mis secretos? A mis fieles, porque lo van a guardar, lo van a retener. A veces, hermano, Dios te va a hablar y tú lo vas a recibir y vas a decir: qué deliciosa esta revelación. La rumeas, la tienes todo el día rumiando y estás ahí, y unos te van a decir: ¿y vos qué tenés? ¿Andás feliz? ¿Qué te pasó? Y tú vas a decir dentro de ti: es que el Señor me habló, el Señor me dijo. Y sigues rumiando la revelación, la sigues deleitando porque eres fiel. Y cuando el Señor te diga: ya la rumiaste, ya te la comiste, ahora habla de parte de mí lo que quiero hablar. Dios quiere que sea fiel, hermano, porque a los fieles Dios les revela sus secretos. Gloria a Dios. Entonces, el segundo paso del camino al secreto de Dios es la fidelidad, porque el secreto de Dios está confiado en el fiel. Miremos el número 3. Wow. Proverbios capítulo 3 versículo 32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima, eso me golpea mi corazón. Su comunión íntima es con los justos. Su comunión íntima. Hay un pasaje de la Biblia, Salmo 91, usted lo conoce. Dice: el que habita en el abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. El abrigo nos da a entender que es algo íntimo, es algo secreto. El que habita en el secreto del Altísimo. Cuando salga, cuando se habla de sombra, ¿qué entiende usted por sombra? Usted anda expuesto al sol y entonces necesita una sombra. Eso es sombra. Pero abrigo, ¿qué es? Es algo más íntimo. En otras palabras, el que habita en la intimidad con Dios, cuando esté afuera, donde está el sol, va a recibir el poder del Omnipotente. Entonces la clave es la intimidad. Entonces vemos aquí que dice: mi comunión íntima, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces tenemos que llegar a la justicia. Ahora, ¿qué es la justicia? ¿Será que la justicia se rige con las leyes de Guatemala? ¿Será que se circunscribe la justicia a las leyes guatemaltecas? ¿O será que la justicia se circunscribe a las leyes estadounidenses? Según la ley de los Estados Unidos, en algunos estados, la ley
dice que se pueden casar hombre con hombre. ¿Será que la justicia se circunscribe a la ley? ¿O no será más bien que la justicia va más allá? La justicia de Dios no es igual a la del hombre. Hay cosas que parecen injustas al hombre que son justas para Dios. Por eso hay un dicho que dice por ahí: no quieras ser más bueno que Dios. Yo no sé cuántos les han dicho ese dicho y cuántos lo entienden, pero hay gente que le dice: hermano, no sea más bueno que Dios. Porque ahí está, ahí hay alguien que no tiene que comer, que no tiene trabajo, que no tiene cómo pagar la casa, cómo pagar las deudas, que no tiene nada. Y entonces uno dice: pues, le voy a dar. ¿No será que él está así? Porque es un proceso de Dios. Porque no ha querido buscar a Él, porque no ha querido ceder sus instintos. Y entonces viene usted y le da y le da y le da, y esa persona siempre va a seguir así, porque necesita solventar algo con el Señor. Entonces hay que discernir a quién le damos. Entonces la justicia del hombre no es igual a la de Dios. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? La Biblia dice que Abraham fue contado por justo porque le creyó al Señor. Entonces, cuando nosotros le creemos a Él, se nos toma por justicia. Entonces, todas las obras que hagamos por fe va a ser obras de justicia. Y entonces, al que es justo, Dios le revela su comunión íntima. Gloria a Dios. Entonces el tercero es andar en la justicia de Dios. No andar en la justicia del hombre, sino movernos en la justicia de Dios. Ok, déjenme leerle uno. Bueno, vamos a ver. Salmo 31:20. En lo secreto de tu presencia los esconderás. O sea, vemos acá que el secreto de Dios, el secreto de su presencia, es un escondite, es un refugio. Ese, hermano, es un lugar seguro, un lugar donde no vas a estar expuesto. Van a suceder cosas difíciles al mundo, pero como tú estás en el secreto de Dios, a ti no te va a afectar. Hay mucha gente que, hermano, le viene una tras otra y tras otra, pero es porque le ha faltado estar en el secreto de Dios. Y Dios le dice a esa persona: es tiempo en que te metas en mi secreto, porque solo en mi secreto te puedo guardar, te puedo cubrir. Es un búnker espiritual donde no puede penetrar nada, porque estás en lo más íntimo. El diablo no conoce el secreto. El enemigo no conoce ese lugar íntimo. Solo es un lugar donde tú estás con él. Eso es poderoso, hermano. Imagínense. Hay un hotel aquí en Guatemala y en todo el mundo que se caracteriza porque cuando tú entras ahí, no importa en qué país sea, huele igual. Yo no sé cuántos conocen ese hotel. Más de alguna vez usted ha entrado ahí o no. No le estoy diciendo si se ha quedado o no, pero cuando usted entra no le voy a decir el nombre, pero usted entra, se siente un olor. Y dicen que si uno va al mismo hotel, pero en otro país, se siente el mismo olor. Imagínese usted cómo será el olor de la alcoba del amado. No importa donde usted esté, va a ser el mismo olor. La alcoba del amado, hablando figurativamente, las sábanas del amado, la cama del amado, la intimidad del amado. Cuando usted sale ahí, va a salir oliendo a la alcoba del amado. Entonces va a enfrentarse contra sus enemigos y van a decir: uy, no, con ese no nos metamos porque huele a la alcoba del amado.
qué tan poderoso es que una persona conozca la intimidad, la alcoba del amado? Se le va a impregnar su olor. Qué poderoso. Salmo 51:6. Voy a terminar con esto, ya estoy aterrizando. He aquí, tú amas la verdad. ¿En dónde? En lo íntimo. Ok, entonces el secreto de Dios es un lugar de intimidad con Él, donde tú estás guardado, donde tú tienes refugio, donde Él te revela misterio. Pero también el secreto es un lugar donde Dios te va a llamar para disciplinarte. Yo no sé cuántos han oído la expresión que dice: ya lo va a llamar al cuartito la pastora. ¿A cuántos ya los han llamado al cuartito? Levanten la mano los que les ha pegado una buena, aunque sea por teléfono, pero lo han llevado al cuartito. Bienaventurados los que no conocen los regaños de la pastora. Hermano, a mí me agarra donde sea, no importa. Yo creo que de todos aquí el que más regañado es a mí, se lo aseguro. Y como a mí no ha habido nadie que me ha regañado, hermano, ay, Dios mío. A veces cuando me bajo mucho, y está la llamada: ¿por qué te bajaste? Ya me va a meter en cuarentena. Pero a lo que voy es que así como hay un cuartito donde dicen te van a llevar al cuartito, a veces Dios nos lleva al cuartito. Pero es algo tan hermoso, hermano, porque el Señor te dice: ¿sabes qué? Venite a la alcoba, te voy a llamar la atención. ¿A cuántos les ha pasado eso? A veces Dios, hermano, lo inquieta a uno y uno dice: no, tengo que ir a orar, ya sé lo que hice. El Señor me está llamando porque ya sé que cometí ese error. Entonces uno entra a la alcoba y uno empieza a decirle a Dios, porque cuando hay intimidad con el Señor no te expone, sino que el Señor te dice: mejor dímelo tú, mejor quiero que me lo digas, ministrate conmigo. Estás en la alcoba, confiesa tu pecado. Si todos, hermano, entendiéramos eso, viviéramos mejor. Porque en la intimidad, alguien que tiene intimidad, no comunión, alguien que tiene intimidad puede ministrarse con el Señor. Y puede venir usted: Señor, te confieso que hice esto. Te confieso que hice esto. ¿Pero en dónde? Porque tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Hace cuánto no confesamos nuestros pecados? La Biblia dice: confesaos vuestros pecados unos a otros, pero también dice: confiesa tu pecado, porque el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Hay gente que se quiere ministrar con el pastor, pero ni siquiera ha tenido un tiempo de intimidad con el Señor y le ha dicho: mejor, Señor, te lo digo. Yo no estoy diciendo que no hay que ministrarse con el pastor. En algunos momentos, no siempre también. Porque hay gente, hermano, que: pastora, fíjese que hablé mal de fulano de tal, me quiero ministrar de eso. Pastora, fíjese que le guiñé el ojo a fulano de tal, me quiero ministrar de eso. Pastora, fíjese que me enojé con mi esposa porque quemó la olla de frijoles. Solo así vive. No. Hay una relación íntima. Esos son los beneficios de tener una relación con Dios, porque el Señor te dice: bueno, venite al cuartito, vamos a hablar tú y yo, vamos a ponernos a cuentas tú y yo en el cuartito, los dos. Y ahí, hermano, no puedes sazonar la verdad, ahí no puedes endulzarla. Ahí le tienes que decir la verdad al Señor tal cual fue. Ahí no le puedes decir: es que mi esposa me indujo a hacerlo, sino que tú tienes que decirle: Señor, si estoy aquí en nuestra intimidad, te quiero decir la verdad de esto. Esto y esto. Y entonces el Señor dice: yo amo la verdad en lo íntimo. Yo sé que tú me amas, por eso te acercaste a mí. Yo sé que tú cuidas nuestra relación.
Más o menos es como cuando la esposa utiliza mal la tarjeta de crédito sin que el esposo sepa, y hizo una deuda, hermano, tremenda comprando maquillaje. Se gastó todo lo de la semana y el esposo no tenía la posibilidad. Y entonces viene, ¿qué prefiere usted, hermano? ¿Cuántos esposos hay aquí? ¿Qué prefiere usted? ¿Darse cuenta en los estados de cuenta? ¿O que venga ella y le diga, fíjate que estoy preocupada? Ya cuando están a punto de dormir, los dos acostados ahí, fíjate que estoy preocupada. Ay, ¿por qué? Le va a decir, me gasté lo de la semana, viejo. Ahí se le va a subir el azúcar, la presión. Pero ¿qué prefiere usted? ¿Que se lo diga a ella o darse cuenta en el estado? En otras palabras, traduzcámoslo, ¿qué prefiere usted? Que lo diga, que lo confiese al Señor. Puede hacer que haya alguien aquí que necesite hoy confesar su pecado a Jehová. Y en la administración yo te voy a dar un espacio para que tú vengas y le digas, Señor, yo estaba haciendo esto, te lo confieso en la intimidad. Dios no es un Dios que avergüenza, pero hay momentos en los cuales sí sale a luz las cosas y no se puede detener. ¿Qué es mejor? Decírselo al Señor. Entonces, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho conocer o comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. Mire, cuando uno le dice la verdad en lo íntimo al Señor, ¿qué pasa? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra de mí mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque ha confesado su pecado en secreto. Aquí está hablando David cuando cayó con Betsabé. David, desde que cayó con Betsabé, había estado omitiendo el cuartito de Dios. El dulce cantor de Israel pasó frío. Algunos estudiosos dicen que eso fue aproximadamente 2 años que David pasó frío. Seguía funcionando, seguía siendo rey, seguía ministrando, seguía haciendo esto, pero ya estaba frío, estaba omitiendo el cuartito, estaba omitiendo la intimidad. Entonces viene el profeta y le saca luz, y entonces, si usted se da cuenta, David no le confesó su pecado al profeta. El profeta le sacó a luz el pecado, pero David no le dijo, sí, tenés razón, sino que David, ¿sabe qué hizo? Bueno, me voy a ir al cuartito, porque yo sé que aman la verdad en lo íntimo. Y en lo íntimo tú me vas a disciplinar, me vas a hacer conocer. Necesitamos intimidad con Dios, hermano. Cuando tú tienes intimidad con Dios, no vas a tener a alguien que te esté persiguiendo, no vas a tener al pastor que te esté persiguiendo, no vas a tener al profeta que te esté persiguiendo. El mismo espíritu te va a meter una perseguidora. Hay mucha gente que le gusta que el pastor los persiga, y que el pastor le dice, ya te vi, andás haciendo esto, ya te vi, andás haciendo el otro, ya te vi. No, no, no. Si usted vino a Peniel, aquí trabajamos de otra manera. Aquí es el Espíritu. Aquí es el Espíritu que te va a hablar, el que te va a decir, el que va a ir detrás de ti, porque el hombre nada puede hacer. Es Dios, es el Espíritu. Tú tienes que conocer la intimidad del Señor. Entonces, en el secreto hay limpieza de pecados. Miremos
Ay, Dios mío. Termino con esto. Mejor solo le leo Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, también dice, mas tú cuando ofrendes, y también dice, mas tú cuando ayunes, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La bendición que tiene alguien que habita en el secreto de Dios es que va a tener honra pública, va a tener recompensa pública, no de él mismo, sino de Dios. Dios te va a recompensar si le buscas en secreto. El que ora en secreto tiene respaldo en público. Dele palmas al Rey. Así que en esta mañana yo quiero ministrar el secreto de Dios, pero antes, en lo que estaba predicando, sentí fuertemente que hay muchos que tienen pecados retenidos dentro de sí. Hay muchos que han retenido pecados, que los tienen dentro, no los han sacado. Yo no soy alguien que expone. Imagínense, viene alguien y lo hacemos público, decimos que se pongan de pie los que han cometido este pecado, y entonces todos se ponen de pie. Se expuso, y cuando sale fuera vuelve a cometer otra vez el pecado. Por gusto se expuso. ¿No será mejor que en la intimidad diga, Señor, esto, y que sientas un arrepentimiento? No vas a salir igual, no vas a salir igual, vas a salir diferente. Si hay alguien que siente que Dios le habló, que tiene pecados retenidos, pongámonos de pie todos. Y vamos a tomar un momento. Cierra tus ojos para no ver a nadie, que sea solo tú y el Señor, que sea una intimidad. Y gracias a Dios que tienes mascarilla, porque ni se te pueden leer los labios. Hoy el Señor va a liberar a muchos de pecados retenidos. Hoy es una mañana donde tú viniste a confesar. El que confiese y se aparta, alcanza misericordia. Por cuanto no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos, dijo David. Nadie puede prosperar si no confiesa. Así que voy a hacer una oración para que el Señor escuche, pero tú vas a empezar a confesar. Cerrado tus ojos, no vas a sentir ninguna acusación. Solo será Él y tú. El Señor te va a liberar de ese pecado. Y si eso va a ser algo entre tú y Dios. Y si tú sientes dentro de ti y Dios te dice, esto lo tienes que confesar a esa persona, el mismo Señor te lo va a hacer sentir. No va a ser algo impuesto. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que te presentes, Espíritu Santo, y que lleves las confesiones, que abra la puerta del muladar. Hoy en esta mañana abrimos la puerta del muladar
a tirar la basura que se había guardado. En el nombre de Jesús empieza a confesar. Empieza a confesar, empieza a confesar. Empieza a confesar tu pecado. Y conforme vayas confesando, yo no te estoy escuchando, nadie te está escuchando, pero el Espíritu sí te está escuchando. Y conforme vayas sacando, vas a empezar a sentir una liberación. Vas a empezar a sentir una liberación, porque la verdad en lo íntimo, la verdad libera. Y hoy en la verdad en lo íntimo te va a hacer libre. Confiesa, confiesa, confiesa. Entre tú y Dios, entre tú y Dios, eso que tenías guardado, eso que habías omitido ante su presencia. Por eso el Espíritu ya no te visitaba, porque había algo ahí. Había una suciedad retenida. Eso es, Espíritu Santo. Te invoco, Espíritu Santo. Ministra a tu pueblo, ministra a tus siervos, ministra a tu iglesia. Y carraba sanda lava canda. Puedo percibir un ambiente de santidad. Percibo un ambiente de santidad. Se abrió la puerta del muladar. Oh, bendito. Tu pueblo está confesando. Eso es. A la rabacanda para la vasco quendo. Hermano que nos está viendo, empieza a confesar, confiesa, confiesa, confiesa. Ahorita va a haber una liberación dentro de ti. Eso que te acusaba no te va a acusar más. Pero te tienes que apartar. Hoy que confiesas, te tienes que apartar. En el nombre de Jesús. Eso es. Oh. Cuando termines de confesar, empieza a hablar con Él. Empieza a decirle cuánto le amas. Si es necesario, pedirle perdón y decirle: Señor, perdóname. Wow. Hay algo tan rico. Entra, entra, entra a la alcoba. Entra a la alcoba. Entra a la alcoba. Estás entrando a la alcoba de tu amado. Hoy vas a salir perdonado. Hoy vas a salir perdonada. A Él le ha placido manifestar su misericordia a tu vida. Te amo, Señor. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Yo te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Yo te amo. Y yo te amo.
Traigo nuevas experiencias para ti, dice el Señor. Ha llegado el tiempo en que yo enamore a mi novia. Vi cómo te alejaste un tiempo, pero ahora me ha placido atraerte con cuerdas de amor y con cuerdas de misericordia. Ya no te acuses más, dice el Señor, porque lo que fue tu afrenta ahora será lo que más me acerque a ti, dice el Señor. Hoy te traje en esta mañana y tú sabías que iba a pasar algo. Tú sabías que iba a pasar algo. Pues te traje, dice el Señor, porque hoy renuevo mis votos contigo. No porque yo haya sido infiel, porque yo siempre he sido fiel, dice el Señor. Pero hoy, dice el Señor, ya no te tomo en cuenta tu pecado. Hoy paso por alto. Hoy paso por alto tus rebeliones, porque te amo, dice el Señor. Te amo. Que no se te olvide, que no se te olvide que tu Dios te ama. No te olvides que te amo, dice el Señor. Hoy se está recuperando tu amor al Señor. Yo quiero estar sentado en tu regazo, quiero estar tan cerca. Yo quiero estar allí. Quiero sentir el fuego de tu amor quemándome por dentro. Quiero arder por ti. Yo quiero estar cerca, tan cerca, tan cerca, cerca de ti. Yo quiero estar cerca, tan cerca, tan cerca, cerca de ti. Y quiero entrar en el secreto de tu habitación. Y quiero enamorarte, amado mío, con esta canción. Y quiero ser para ti un íntimo adorador. Y quiero que me llenes de tus besos y de tu amor.
porque nada importa más que tu presencia, y nada importa más que tú. Yo quiero estar por siempre en tu presencia, y a tu diestra a mí, Jesús. Yo quiero estar sentado en tu regazo, quiero estar tan cerca. Yo quiero estar allí. Quiero llegar a donde nunca antes nadie ha llegado, más profundo en ti. Quiero conocer la profundidad de tu misericordia. Quiero conocerte a ti. Quiero sentir el fuego de tu amor quemándome por dentro. Quiero arder por ti. Yo quiero estar cerca, tan cerca, tan cerca, cerca de ti. Yo quiero estar cerca, tan cerca, tan cerca, cerca de ti. Yo quiero estar cerca, tan cerca, tan cerca, tan cerca, cerca de ti. Yo quiero estar cerca, tan cerca, tan cerca, cerca de ti. Gracias, Señor. Yo bendigo a tu pueblo en esa mañana. Te pido que alces su rostro, alces tu rostro, haga resplandecer tu rostro sobre ellos, y que traigas un tiempo de amores. Trae un tiempo de amores para tu pueblo, Señor. Te amamos, te amamos. Revélanos tu secreto, haznos íntimos para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor te bendiga.